También lo que pasó, decía, era un plebiscito de Milei sí, Milei no o Milei cómo, versus la elección de septiembre, que a la luz de los resultados fue una elección muy provincializada, donde estaba el componente de Milei, por supuesto, pero también había un debate local, una elección local, donde se podía discutir algo de lo que pasaba en las intendencias y donde justamente los jefes comunales pusieron todo a la parrilla, no se guardaron nada. Por lo contrario, ayer no pusieron todo y se guardaron bastante. Okay. Y eso reflejó la diferencia en el resultado. A ver. Lo sumamos como otro factor más. Sí, por supuesto. Ahora, tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas y tengo muchas preguntas contrafácticas. Ok. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si las elecciones en la provincia de Buenos Aires no se hubieran desdoblado? ¿Hubiera ocurrido el resultado de septiembre? ¿O hubiera ocurrido de todos modos el resultado de ayer? ¿O hubiera ocurrido un promedio? No. De los dos. No sabemos. Nunca lo vamos a saber porque ya ocurrieron las elecciones y fueron desdobladas. ¿Qué hubiera ocurrido? Preguntaba, por ejemplo, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, si las elecciones en la provincia de Buenos Aires hubieran sido con boleta única de papel. Tampoco lo vamos a saber. Porque ya se votó y se votó con el sistema tradicional. Podemos hacer conjeturas, pero no llegaron. Pero son preguntas así que quedan sobrevolando, ¿no? Sí. Porque ahora en el peronismo, si hay una pregunta, es ¿tenía razón Cristina o tenía razón Axel? ¿Había que desdoblar o no en la provincia de Buenos Aires? Bueno, uno viene acá a intentar explicar lo que no entiende, ¿no? Sí. Porque claramente, como la inmensísima mayoría del país, estamos sorprendidos por el resultado, por el tamaño del resultado. Sí. Me consuela escuchar a periodistas con amplia trayectoria, dedicados a la política, consultores, intentando encontrar explicaciones de apuchitos. Okay. Hay algunos datos objetivos que, con el diario del lunes, pueden ayudar a entender parcialmente lo que pasó, pero encontrar todas las explicaciones es difícil, quizás llevará tiempo, quizás será imposible, pero bueno, se puede entender de todos modos, por algunos aspectos, a qué se debe que ayer haya ocurrido algo que nadie esperaba. Bien, creo que ya coincidimos en que no es un aspecto, son varios. Sí, por supuesto. No, digo, creo que hay una... Muchos. Okay. Ayer me pasó que... ¿Votaste? Voté, sí, bien, normal, creo que casi todo el mundo, ¿no? No conozco casos de complicaciones, de confusiones. En mi caso, fui temprano de la mañana, había un poco de cola solamente en la mesa que me tocaba a mí, como estaba muy cerca de mi casa, volví más tarde y ya me encontré que no había nadie. Ajá. Al mediodía ya había como disipado el tema. Fueron a votar muchos temprano, parece. Bueno, por lo menos lo que escuché de la gente que pude recabar datos. Ajá. Sí, igual era bajo el porcentaje al mediodía, ¿viste? Estaba rondando el 20 recién. Fue bajo. Sí. Fue bajo en general. Se estimaba un piso del 70%. Sí. Estuvo cerca, pero no llegó. Anduvo por el 68, 66, bueno, provincia, nación. Teniendo en cuenta cómo venía el año, no fue un desastre en términos de participación. Recordemos que se daba como referencia lo que pasaba en las elecciones provinciales, sí, donde había una concurrencia muy baja. Esta vez, al ser general, nacional, bueno, hubo un poquito más de fuerza. Es una legislativa con muy baja participación comparativamente. Pero bueno... igual es preocupante, sigue siendo preocupante, sí, que un 30 y pico % del electorado no vaya a votar. Sí, antes las legislativas estaban orillando el 80 por debajo, ahora no llegó al 70, con lo cual son 10 puntos más, es un tercio más de ausentismo, ¿no? Ayer me pasaba que minutos después de las 6 de la tarde, yo me fui sorprendiendo de manera gradual. A ver. La primera sorpresa que tuve fue minutos después de las 6, cuando trascendió un boca de urna que aparentemente estaba bastante extendido entre medios y búnkers, donde decía que el peronismo ganaba por una diferencia parecida a la de septiembre, algo inferior, pero que a nivel nacional... ¿De qué estás hablando? ¿De provincia? Boca de urna. ¿Pero de dónde? ¿Por provincia? ¿Por Escobar? No. Era una información de medios nacionales. Okay. Que se decía que circulaba en los búnkers y que también estaba en otros medios. Yo escuchaba en uno, estaba viajando en auto, así que estaba escuchando en la radio, que daba a Fuerza Patria ganando por una diferencia parecida, apenas inferior en todo caso, en la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional un resultado de 38-37 favorable a la Libertad Avanza. A quienes daban la noticia les sorprendía que la Libertad Avanza estuviera en 38 puntos a nivel nacional, y a mí también me sorprendía. Digo, mirá qué remontada por el interior. Entonces, bueno, capaz la diferencia en provincia es un poco menor. Bueno, después me llega de una mesa de sabios que estaban contando los votos, me dice, che, van 20-20.
ya está, game over. Si en Sabio iba a 20, después en Sabio ganó el peronismo por varios puntos. Sí. Pero si ya cuando empezás a contar te empieza a dar una primera tendencia de paridad, que después se modifica, pero porque eso también es aleatorio, pero ahí ya era como no es, digamos, en Sabio si abrís 40 sobres... Me pasó algo parecido, pero no con Sabio, con Garín. Bueno, lo mismo, también un bastión fuerte donde por lo general gana por goleada, cuando los primeros resultados no son goleadas, decís, che, entonces si esto lo proyectás, da negativo. Bueno, y efectivamente así fue. Después íbamos escuchando las mesas testigos que daban en medios nacionales y ya todo indicaba que la provincia era difícil creer que le haya ganado el peronismo, porque primero, la segunda versión era, bueno, el peronismo estaría ganando en provincia de Buenos Aires por entre 5 y 7 puntos. Por 7 puntos, sí. Ahora dicen que por menos de 5. Sí. Y después cuando empezaron a trascender algunas cargas oficiales antes de las 21... Ganó Santilli. 41, debe haber un error, no habrán cargado La Matanza, decían. Bueno, entonces fue toda una sorpresa gradual, progresiva, hasta, bueno, el triunfo de Santilli, ¿no? Con ese medio punto. Bueno, ayer se estrenó la boleta única papel, dijimos no hubo problema. Nos preguntábamos el mes pasado, en realidad este mes, cuando hacíamos la columna anterior de este mes, qué podía llegar a pasar, ¿no? Porque parecía fácil votar, pero que entre que no se leía muy bien, que había colores parecidos, un poco encimados, y eso iba a dar una confusión. ¿Qué pasaría con esto de que todas las listas estuvieran en todos los cuartos oscuros? Que muchas veces no pasa, hay listas de partidos minoritarios que casi ni están en las aulas, y bueno, esta vez estaban todas, y eso finalmente no rompió la polarización. Parece que no hubo ni tanta confusión, ni tanto interés por opciones minoritarias, ¿no? Así que en eso la boleta única de papel no pudo o no rompió la polarización, claramente. Funcionó, yo sigo con la misma pregunta, no sé si esto es aplicable a una elección de muchas categorías, creo que se puede complicar ahí, siendo una sola, como ocurrió en Provincia de Buenos Aires, en Capital, por ejemplo, eran 2, porque se eligieron senadores. ¿No te costó leerlo un poco? No, la verdad que no la leí, voté en un segundo, jamás voté tan rápido. Está bien, pero yo también, pero me dio la sensación de que la que usamos nosotros acá como modelo era un poco como una más amplia, ¿no? Sí, impresa más amplia. Sí, me sorprendió el tamaño. La boleta era más chiquita, entonces todo estaba más chiquitito. No, es que si de hecho me costaba leer la que estaba acá en la radio, claro, me acuerdo. Me voy a poner a leer bueno. Ya sé que tengo... Digo, más allá de que uno vaya convencido qué es lo que va a votar, digo, a mí me costó un poquito. Claro, aparte no es que te daban lupa, que también en algunos lugares te daban lupa. No, de hecho, antes que llegue yo a la mesa, ha pasado que una persona no pudo llegar a leer, se ve que se había olvidado los anteojos y no podía divisar bien a dónde tenía que marcar la cruz, ¿no? La cruz o el... Sí. ¿Cómo pedir ayuda ahí? ¿Alguien tiene anteojos? ¿Qué haces? Bueno, no sé qué habrá hecho. Prefiero no decirlo porque le van a sacar el voto, si no. Bueno, La Libertad Avanza ganó en 16 provincias ayer. Sí. Esto no lo esperaba absolutamente nadie. Ya da un contexto nacional desde el cual vamos a llegar a la provincia de Buenos Aires y al partido de Escobar. Perfecto. Logró triunfos en lugares donde no se esperaba que gane y donde se esperaba que pierda, perdió por menos diferencia de la que se esperaba. Con lo cual todo fue una sorpresa. No hubo un lugar del país donde no haya habido... sorpresas por parte de La Libertad Avanza o de Fuerza Patria, según como se quiera ver. Creo que acá, de todos modos, mi apreciación, y puedo estar equivocado, es que ganó Milei con mayúscula y negrita. Ganó Milei. Yo, digamos, el peronismo podría haber tenido un desempeño mejor, seguramente, pero esto es quién ganó o quién perdió. Y para mí es que ganó Milei, que se puso la campaña al hombro y que logró en una legislativa, en una elección de medio término que es plebiscitaria, un apoyo a su gestión. A pesar de todo lo que ocurrió después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, recordemos, solamente voy a decir una palabra, expert. Que estaba en la boleta. ¿No? Con eso no hubo ninguna mella, es como que se vio fortalecido en la adversidad el gobierno, ¿no? Alguien recordaba que en aquel apoteótico debate presidencial antes del balotaje entre Massa y Milei, donde Milei tiene un desempeño pobrísimo y Massa sin demasiado lo asusa, lo acorrala, ese Milei tan debilitado, tan desarticulado en el debate, casi que al ser derrotado es acobijado por una parte del electorado, ¿no? Es decir, en la adversidad lo ven ahí derrotado y hay un sector del electorado que le da la mano y lo levanta. Sí, le suma eso.
Y pareciera que en la provincia de Buenos Aires, y con toda la adversidad que sobrevino después, yendo a pedir un rescate, el enésimo, ahora de Estados Unidos, hubo del gobierno. Muchos episodios desde la votación de septiembre a esta de octubre. Hay tanto para hablar de ayer que sí, que uno se podía extender en eso, pero digo solamente Expert, nada más. Bueno, y los de Estados Unidos también. Entonces, bueno, ya Milei dando entrevistas peleándose con sus periodistas preferidos, ¿no? Era como si está todo fuera de control. Funcionarios y al final me termino cayendo en enumerar episodios de esa lista larga, funcionarios que renunciaron días antes de las elecciones. Cunio El canciller, el ministro de Justicia. El canciller, claro. Franco, sí. que ya se veía fuera de la jefatura de gabinete por el desembarco de Santiago Caputo. Pasaron cualquier cantidad de cosas. Vos decís, este gobierno se está cayendo a pedazos. Y bueno, no, este gobierno ganó 16 provincias y logró un apoyo sorprendente. Perdón, pareciera que ese listado de cosas que estás diciendo favorecieron finalmente. Es que yo... creo que... O no sé si favorecieron... La baja de Spert y la suba de Santilli, el correr, el salir corriendo y arrodillarse a Trump, fueron todas cosas a favor. Quizás no fueron tan en contra, quizás fueron neutras, quizás la gente le dio más importancia a otras cosas y no a esas, como por ejemplo se me ocurre pensar, si pierde la elección nacional, este gobierno se cae y tenemos una crisis todavía más grave. Perdón, entonces mejor sostengámoslo. ¿Voto miedo? El tema es miedo a qué, si es miedo a que el kirchnerismo o el peronismo vuelva a ser una opción de gobierno, o miedo a que este gobierno o la economía o el país se desplome todavía más frente incluso a lo la que derrota dijo, electoral. Frente incluso a lo que dijo Trump, ¿no? Claro, si el único que te está dando la mano te dice si perdés no te la doy, ¿a dónde nos vamos a caer? Entonces, bueno, que este gobierno, vamos a darle un voto para que aguante. Las dos cosas, ¿no? Bueno, por eso digo, es tan complejo, porque si yo entendiera, podría dar respuestas categóricas, pero la verdad que me cuesta todavía terminar de comprender, sobre todo porque te encontrás con que se revirtió el resultado de septiembre, siendo el caso de la provincia de Buenos Aires, de una manera tan abismal que es difícil entender cómo de un mes a otro, con todo lo que pasó, que en apariencia era negativo, todo negativo para el gobierno, pero visto desde los dos lados, no es que el gobierno sentía que todo le estaba saliendo espectacular. Le estaba saliendo espectacular, ponele que Trump le estaba dando una mano. Pero ni siquiera era una mano acorde a como se esperaba que se la diera, porque con eso de si perdés te suelto, bueno, era una mano hasta ahí nomás, ¿no? Así que fue todo. Bueno, quizás de una dimensión tan grande. Esto que vos anunciabas del cambio de gabinete con Caputo, capaz que quizás también fue un factor que podía llegar a entenderse como, bueno, si lo votamos va a haber un cambio en el gabinete. También. Que no sé si va a existir o no realmente, ¿no? Y ahora está todo en veremos, ¿no? Porque ¿para qué cambiar a jugadores de un equipo que gana de una manera tan categórica? No, se deja el mismo equipo. Así que así llegamos a lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, decía, porque después de haber ganado en 16 provincias, La Libertad avanza. Una de ellas fue por medio punto la provincia de Buenos Aires, donde había perdido por 14. Mirá cómo revierte el resultado. Es realmente impresionante. Pocos lo veían posible, casi nadie. Hay un encuestador, un consultor que se llama Cristian Boutier, lo quiero mencionar porque pegó los resultados del 7 de septiembre y también pegó los resultados de ayer. Okay. Y él explicó algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, al pasar. Los extranjeros no votaron en esta elección porque era una elección para cargos nacionales. Escobar, por ejemplo, tiene muchos extranjeros. Bueno, en la provincia de Buenos Aires también, pero digo. Sí, muchas colectividades. Y el 2 de cada 3 votaron al peronismo. Bueno, esos votos no estuvieron. Así que ya había 2 puntos menos ahí para el peronismo, ponele. Después la elección se ultranacionalizó. Fue un plebiscito, Milei sí, Milei no. A ver, no se estaba votando Tayana o Karen Reijad o Santilli. O sea, iba por otro lado. Era, seguimos por acá o un golpe de timón o un recalculando ya para el gobierno. Y bueno, lo que pasó es, sigamos por acá, básicamente, sin querer totalizar el voto de una parte, porque eso es lo que votó el 41% de la población, ¿no? No el 100%, obviamente. No, claro. Y tampoco invito a hacer la lectura de 6 de cada 10 votaron contra Milei. No se leen así. Si fuera un plebiscito, si fuera un balotaje, sí se lee así. Claro. Pero no estaría vale. mal decir el 59% está en contra de... Lo dicen, como lo dijo Milei cuando ganó Fuerza Patria en septiembre. Decía, bueno, ganaste, pero más de la mitad votó en contra. No se lee así. Eso es un balotaje. Acá había 15 ofertas electorales, no puede decir... votar. Para mí no aplica esa lectura.
Bueno, y también lo que pasó, decía, era un plebiscito de Milei sí, Milei no, o Milei cómo, versus la elección de septiembre, que a la luz de los resultados fue una elección muy provincializada, donde estaba el componente de Milei, por supuesto, pero también había un debate local, una elección local, donde se podía discutir algo de lo que pasaba en las intendencias y donde justamente los jefes comunales pusieron todo a la parrilla, no se guardaron nada. Por lo contrario, ayer no pusieron todo y se guardaron bastante. Okay. Y eso reflejó la diferencia en el resultado. A ver. Lo sumamos como otro factor más. Sí, por supuesto. Ahora, tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas y tengo muchas preguntas contrafácticas. Ok. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si las elecciones en la provincia de Buenos Aires no se hubieran desdoblado? ¿Hubiera ocurrido el resultado de septiembre? ¿O hubiera ocurrido de todos modos el resultado de ayer? ¿O hubiera ocurrido un promedio de los dos? No sabemos. Nunca lo vamos a saber porque ya ocurrieron las elecciones y fueron desdobladas. ¿Qué hubiera ocurrido? Preguntaba, por ejemplo, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, si las elecciones en la provincia de Buenos Aires hubieran sido con boleta única de papel. Tampoco lo vamos a saber. Porque ya se votó y se votó con el sistema tradicional. Podemos hacer conjeturas, pero no llegaron. Pero son preguntas así que quedan sobrevolando, ¿no? Sí. Porque ahora en el peronismo, si hay una pregunta, es ¿tenía razón Cristina o tenía razón Axel? ¿Había que desdoblar o no en la provincia de Buenos Aires? Yo, que la mayoría de las veces pifio... Bueno, hubo un acuse de recibo ahí, ¿no? Después de las elecciones, con respecto a eso, ¿no? ¿Anoche? Me parece. Anoche hubo hoy, no. Sí. A ver, hay muchas preguntas porque también está bueno, los intendentes, ¿qué onda al final? ¿Hay que enojarse con ellos porque no pusieron todo o hay que entenderlos porque lo dejamos afuera? ¿No? Lo que iba a decir es que yo, que siempre pifio, tendería a creer que si las elecciones hubieran sido simultáneas, es decir, si ayer también se hubieran votado cargos locales y provinciales en Buenos Aires, hubiera ganado Fuerza Patria por una diferencia menor a la de septiembre. A la que pasó en septiembre. Sí, porque hubiera estado esa tracción comunal. Me da la sensación que ayer no estuvo. Que pasaría lo mismo. Estaría más cerca de eso, capaz que lo estamos pifiando mal, ¿no? Pero yo creo que es así. De vuelta, aunque siempre estoy convencido de algo que finalmente no termina ocurriendo, estoy convencido porque además recuerdo en agosto, creo que fue que di mi pronóstico de cómo podían ser en septiembre, los primeros días el resultado del 9 de septiembre. Yo dije, si gana La Libertad Avanza en Escobar, dije, pero hablaba de las elecciones de septiembre, no creo que sea por más de 5 puntos. Bueno, ayer ganó por 3,5 puntos. Claro, que fue lo que finalmente pasó ahora en la de octubre. El intendente, cuando festejaba el resultado del 7 de septiembre en el Consejo del PJ, aquella noche de euforia, reconoció ante la militancia que él creyó que no iban a ganar o que el resultado no iba a ser por tanta diferencia. Sí. Él firmaba empate, dijo, con otras palabras, pero dio a entender efectivamente eso. Que finalmente fue... ¿Por qué? Porque las encuestas decían Milei o N. Milei, ganaba Milei. ¿Quién tenía más fuerza en la encuesta como marca? ¿La Libertad Avanza o Fuerza Patria? La Libertad Avanza. Ahora, en Escobar, ¿a quién votaba la gente? ¿A Fuerza Patria o a la Libertad Avanza? ¿A Gianfrancesco o a Cejas? Entonces, de acuerdo a cómo preguntabas, la respuesta era distinta. Lo que se notaba es que la marca, la Libertad Avanza, estaba fuerte y Milei estaba fuerte. ¿Cómo iba a jugar eso en elecciones provinciales? Bueno, no jugó tanto porque finalmente tuvo más peso la atracción de las gestiones municipales. De las intendencias. Por eso era la duda que tenía Sujarchuk, porque cuando preguntaba por Milei, ganaba Milei en Escobar. Entonces decía, bueno, si gana Milei en Escobar, que Pacheco es competitivo. Se va a traducir, si la Libertad Avanza gana por marca a Fuerza Patria cuando preguntan las encuestas, es porque es probable que pueda ganar la elección municipal. Ahora, cuando preguntaban por Sujarchuk, le daba un 60% de aprobación de gestión. Entonces, ¿con cuál me quedo? Había que esperar los resultados. Bueno. Ahí se explica un poco, eso es una puntita para entender... La diferencia de septiembre-octubre. Exactamente. Okay. ¿No? Y por qué en Escobar, Fuerza Patria en septiembre gana por 17 puntos, pero pierde ayer por 3,5 puntos, ¿no? 20 puntos de diferencia. Eso es una parte de la explicación, porque... También iba a haber un debate electoral muy complicado, porque ibas a elecciones donde se votaban concejales, pero a su vez era un plebiscito de gestión de Milei, iba a ser difícil hacer campaña. Yo entiendo por qué Kicillof también hizo la suya, es decir, vamos con los intendentes, me posiciono yo, todo es comprensible dentro de las estrategias políticas. Después uno puede estar de acuerdo o no, puede tener preferencias, pero es válido lo que planteó Kicillof, le salió bien para septiembre, no salió bien para octubre, también es válido por oposición, el planteo de Cristina, que era decir, che, no juguemos todo un pleno. Porque también está esto de, al final,
ese triunfo fue la antesala de una derrota provocada parcialmente por ese triunfo que alertó la debilidad del gobierno y el riesgo de que este gobierno no tuviera fortaleza para continuar su mandato y que a su vez para quienes no tienen una buena opinión del peronismo vean al peronismo como un riesgo posible de vuelta al poder. Entonces, quizás eso podría haber sido un resultado más sorpresivo en octubre, donde Fuerza Patria en la provincia obtenga un triunfo apreciable, no tan alto. Entonces fue como decir, che, acá ya tocaste timbre, ya saben que hay alguien del otro lado, ya avisaste. Se perdió ese efecto sorpresa y ese efecto sorpresa en definitiva jugó en contra. Pero, dicho esto, digo algo diferente también. A ver. Esto tendría sentido y aplicaría si la Libertad Avanza hubiera ganado en la provincia de Buenos Aires, pero hubiera perdido en muchos lugares del interior. Acá hubo un fenómeno nacional al que la provincia no pudo escapar. Quedó en ese contexto nacional la elección en la provincia. Ahora, si vos ganaste por 14 la provincia de Buenos Aires y después perdiste por medio punto, se revertió 14 puntos y medio. No es lo mismo. A ver, te digo un ejemplo. Si ayer Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires ganaba por 5 puntos, ¿qué se estaría hablando? O hubiera ganado por 2, o por medio punto. ¿Cuál sería la mirada sobre ese resultado en la provincia de Buenos Aires? Diferente, seguramente. ¿Qué dirían? A ver, Kicillof había ganado, Fuerza Patria había ganado por 14 y ahora perdió. ¿Y esos 13,5% de votos dónde están? Se podría decir, bueno, pero fíjate cómo fue la elección nacional, provincia de Buenos Aires bancó los trapos. Bien, también. Por poquito, pero ganó. Yo lo hubiese pensado también así. Claro, se miraría a los intendentes igualmente, pero che, acá estos 13 puntos y medio están en parte en las intendencias que no se movieron. Seguramente se piensa. Sí. Pero Kicillof hubiera quedado todavía como ganador, un poquito magullado, pero ganador. Sí. Ahora es parte de la derrota, no es el responsable, porque no fue su armado, fue un armado en sociedad, con el Frente Renovador, con la Cámpora, con Patria Grande. Pero bueno, viste cómo, a ver, si hubiera sido esto, porque si la pregunta era a las 10 de la mañana de ayer, o a las 6 de la tarde de ayer, o a las 9, la respuesta era distinta. Claro, ahora, ese medio punto es derrota, pero si hubiera sido medio punto a la inversa, era una victoria ajustada, pero la provincia quedaba pintada de celeste, Kicillof salvó la ropa, o Fuerza Patria salvó la ropa, la provincia de Buenos Aires no pierde el peronismo, pero hasta ahí perdió. Entonces, bueno, cambia todo. Ahora, yo voy a hacer una respuesta bien corta. O sea, esto no es parte del análisis político. Este comentario aislado que voy a hacer dale. No es parte, pero no es el todo. Está bien. Yo te digo, ¿dónde perdió el peronismo? Te hago una respuesta fácil, o sea, tipo termo. Sí. Yo te digo, Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires perdió gracias a Unión Federal. Unión Federal hizo que la Libertad Avanza gane. Concluyente. Esa lista de Fernando Gray, intendente de Echeverría, que tuvo el acompañamiento de Sujarchuk indirectamente o por intropósita persona con Laura Guazzaroni, presidenta del Consejo Deliberante. ¿Vos crees que dividió? Como segunda candidata a diputada nacional, tiene los votos por los cuales perdió Fuerza Patria. Porque esos votos, ese 0,7, si hubieran sido votantes de Fuerza Patria, hubiera ganado Fuerza Patria. Ahí está. Y vos podés decir, bueno, habría que ver. Bueno, ya te lo digo. En septiembre, Gray, intendente de Esteban Echeverría, jugó para Fuerza Patria. Ahora, esos votos se los sacó en su municipio a Fuerza Patria y se los llevó él, que fue donde mejor elección hizo. Así todo salió tercero. Porque ni siquiera ahí pudo ganar Unión Federal. Después, bueno, fue totalmente testimonial su participación en la provincia de Buenos Aires. Pero si Gray no hubiera roto, esos votos tendrían que haber ido a Fuerza Patria. Esos votos se los llevó Gray. Ese 0,7 magro fue la derrota del 0,5 que necesitaba Fuerza Patria para no perder. Bueno, ese 0,7 se lo llevó de Unión Federal, es lo que marca la derrota. Si querés hacer una parte del todo, digo, es parte del análisis. Bueno, no votaron extranjeros, ahí hay 2 puntos que perdió Fuerza Patria. Sí, Gray rompió ese 0. Está sumando los puntitos que le faltaron. Pero ¿sabes qué pasa? Que la diferencia no fueron 10 puntos, fue 0,5. Ese medio punto es el 0,7 que se llevó Gray. Ahí está. Entendible. Sí, corta. Entonces, ¿cómo hubiera sido si Kicillof ganaba por un voto? Bueno, si Unión Liberal, Unión Federal no hubiera participado, no se hubiera inventado para esto, esos votos seguramente iban a Fuerza Patria y Fuerza Patria hubiera ganado por medio voto. Bueno. Quizás a la inversa, si hubiese ganado Fuerza Patria en Provincia de Buenos Aires, la pérdida de ese mínimo de parte de la Libertad Avanza es por las divisiones también que hay de los liberales, ¿no?
También, pero por ejemplo vos tenés que sumaron 0, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Unión Liberal, por ejemplo, sumó el 0,1. Sí. O sea, no tuvo. En las elecciones de septiembre había tenido más participación, más apoyo al Estado en el 2 y pico %. Sí, estaba muy polarizado a nivel nacional. Correcto. Bueno, ¿qué más? Escobar no va a tener diputados. Mencioné recién a Laura Guazzaroni, que era segunda candidata por Unión Federal. El umbral era el 3%, no llegó ni al 1%. Peor todavía la elección de Unión Liberal, que tenía como segunda candidata a diputada nacional a Griselda Romariz de Aristi. El escobarense que quedó más cerca, entre comillas, es Raúl Biagioni, que iba con Santiago Cunio por Nuevo Buenos Aires, que quedó sexto con el 1,5%. Lejos igual, pero bueno, sacó un poco más de votos que Unión Federal y que Unión Liberal. Yo marcaba esto de que las intendencias no jugaron fuerte. Está recontra claro y no necesito dar ningún ejemplo. Bien. Pero lo que pasó estamos hablando en general. Digo, porque si uno se empieza a fijar en cada una de los municipios de la provincia de Buenos Aires, ha pasado esto, ¿no? La diferencia de septiembre ahora. Exacto. Pero bueno, si hubieran jugado fuerte, ¿qué hubiese pasado? Vuelvo. Bueno, la pregunta, ¿no? Probablemente, en vez de perder por medio punto, Fuerza Patria hubiera ganado por algunos puntos. Y la pregunta sería ahí, ¿qué pasó con la diferencia de septiembre a hoy? Pero después verías el mapa nacional y decís, para lo bien que le fue a la Libertad Avanza en el interior del país, bastante meritorio el triunfo de Fuerza Patria, por menos, aunque haya sido por menos margen. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Un poco enredada la pregunta, ¿no? Pero entendible. Pero visto así en el contexto nacional, se hubiera valorado que los municipios se movieron igual y que Fuerza Patria, aunque hubiera ganado por menos que en septiembre, hubiera logrado un triunfo que para la provincia, para el peronismo bonaerense, era importante. Hoy Sujarchuk ya está diciendo, bueno, después de este resultado hay que hacer una autocrítica profunda. Profunda, ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo profunda de la conducción del PJ. Del peronismo, sí. Ahí es para arriba, para Máximo Kirchner. Está Cristina Kirchner como presidenta del PJ. Bueno, esto así no va. O hay que hacerlo distinto. Y yo creo que sí, que efectivamente, viéndolo desde una mirada desinteresada o neutral o intentando hacer ese ejercicio, sí, por supuesto. Primero que objetivamente siempre se puede mejorar desde lo individual hasta lo colectivo, pero el peronismo por supuesto que tiene que reconvertirse, que hacer un reseteo urgente para hacer una propuesta un poco más interesante para un electorado más amplio. Pero acá ganó Milei. O sea, vos jugás un partido de fútbol, perdés y decís, podríamos haber hecho mejor esto y esto, y capaz la cosa hay que reconocer que el equipo contrario... Pero el otro jugó y jugó mejor. Jugó mejor. Aunque parecía que estaba jugando para atrás, que se hacía los goles solo. Bueno, esto es lo interesante entre cómo... Bueno, perdón. Quizá esto de quedémonos quietos, que total los goles se los meten en contra, jugó, ¿no? Mira, yo leía... Perdón por la alegoría que estamos haciendo, pero... Mira, ayer, leía días atrás declaraciones de Javier Rell, presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria en Escobar y funcionario provincial también, diciendo el jefe de campaña de Fuerza Patria fue Trump. ¿Se entiende? O sea, con el apoyo, con los términos en los que Trump le daba el apoyo a Milei, Fuerza Patria decía, no necesitamos hacer campañas y ya Trump lo está hundiendo. Y ahora, a la luz de los resultados, se decía el jefe de campaña de la Libertad Avanza fue Trump. Mirá cómo se revierte esa mirada. Digo, porque uno puede tener una incapacidad para comprender ciertos acontecimientos, ciertos sucesos. Ahora, cuando esa incapacidad es tan generalizada y tan extendida, es que ocurre un fenómeno que es difícil de comprender, por lo que decíamos antes. Si en la provincia de Buenos Aires el gobierno había perdido, o la Libertad Avanza, por 14 puntos, y todo lo que pasó hasta ayer fue casi todo negativo o paupérrimo, ¿cómo puede ser que después gane? Pero bueno, porque hay otros factores que son más complejos, digamos, el electorado se ha vuelto complejo. Antes había cierta previsibilidad y hoy hay componentes desde emocionales hasta... Bueno, por eso las encuestas a veces le pifian tanto, ¿no? Por supuesto. Lo que sí marcaban algunas encuestas era que en la última semana, que esto también son aspectos que a veces
se pierde de vista, después ya entra la veda y hay datos que no se pueden difundir públicamente, pero que están. En la última semana, en la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza aparecía recortando la diferencia respecto de Fuerza Patria. Esa la pegaron. En esa sí pasa que a veces son datos que son de circulación privada porque no se pueden difundir encuestas a días de las elecciones, ¿no? Bueno, ¿qué más nos quedó, Martín? Bueno, sabemos que acá en Escobar se perdió el oficialismo en Mashpit. Sí. En Belén de Escobar. Sí, Loma Verde y en Mateu. Loma Verde y en Mateu. Sí. ¿No? Sí, era... Y ganó el oficialismo en 24 de febrero, Garín y Maquinista Sabio. Correcto. A ver, en Belén de Escobar y en Mashpit el peronismo ha perdido varias veces. Después de ganar elecciones, y aún así ganó elecciones a nivel distrital. ¿Por qué? Porque en Sabio ganaba por un margen muy amplio y en Garín ganaba por un margen no tan amplio, pero como Garín es la localidad más poblada, con eso le alcanzaba para revertir derrotas eventuales en Mashpit o en Belén, que por lo general eran por diferencias más ajustadas. Claramente ahora se abre un escenario totalmente distinto al que se esperaba, que también es imprevisible, como todo en este país cada vez más, porque uno podría decir, bueno, la lógica indicaría que ahora que el gobierno logró un triunfo tan consistente, va a haber estabilidad macro, no va a haber una estampida inflacionaria, no va a haber devaluación, bajo el dólar, no van a salir dólares por las orejas, como decía Milei, va a bajar el riesgo país, andás a ver a cuánto y capaz tenés acceso a mercados de financiamiento que hoy están cerrados. Y mientras tanto el peronismo tendrá que hacer un nuevo duelo, como hace 2 años, para ver cómo se logra reconfigurar, cómo logra liberar nuevos liderazgos, si eso es posible, como una opción para intentar que su apariencia ante el electorado empiece a cambiar, porque si no es probable que quede con lo que tiene como votante de núcleo duro, a menos que este gobierno más adelante se caiga a pedazos y la gente diga, bueno, por lo menos el peronismo, qué sé yo, se la aguantaba 4 años y mal que mal. Le dimos la oportunidad estos 2 años que falta, pero no... Ok, o el que votó a Milei puede decir, che, no sé, yo la verdad que no quiero un lunes negro, pero de cada 2 años pueden pasar tantas cosas que si no sé... ¿No ves un paralelismo con lo que fue Mauricio Macri presidente a esta altura del partido, digo, en la mitad casi de su mandato? Se puede hacer un paralelismo, muchos se vieron tentados a hacerlo y es razonable porque es un acontecimiento contemporáneo, eso ocurrió en el 2017, cuando las elecciones de medio término, también por gente común, también por supuesto. Por muy poquito, Juntos por el Cambio le gana en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Con Esteban Bullrich, un dirigente muy poco conocido. Pero le ganó la marca juntos a Cristina Fernández de Kirchner y decían, bueno, Macri se queda a vivir en la Rosada y 2 años después perdió en primera vuelta. Por eso esto puede cambiar. El mes pasado Kicillof era el futuro emperador y Milei se iba en helicóptero pasado mañana y bueno, ahora Kicillof no volvió a tener 1,60 m y ahora Milei vuelve a ser el león que ruge a los 4 vientos y que se va a quedar a vivir en la Quinta de Olivos y en Balcarce 50. Y nada, eso están así. Y esto es muy complejo, es muy dinámico y habrá que ver qué pasa porque realmente no se puede pronosticar demasiado. Hoy no fue el lunes negro que se esperaba, incluso hasta ayer. Bueno, entonces es realmente complejo poder encontrar todas las respuestas a las preguntas que dejaron los resultados de las elecciones legislativas de ayer. Sí tiraste muchas variables, Sí tiraste muchas variables que pueden llegar a ser causas varias, ¿no?, de lo que sucedió finalmente en estas elecciones, o en este paso de septiembre a octubre. Sí, yo creo que, por ejemplo, bueno, yo señalé a ver, no votaron los extranjeros, ahí, ¿quién pierde si no votan los extranjeros? Bueno, ahí resignó más votos Fuerza Patria que la Libertad Avanza. Esto está clarísimo, pero no porque yo lo presuponga, sino porque en la mesa de extranjeros ganó Fuerza Patria en septiembre. Dato duro. Claro. Y por lo general son más propensas al peronismo que a opciones conservadoras, históricamente. Eso por un lado. Por el otro lado, el peronismo, yo dije,
los votos por los que perdió Fuerza Patria son los que se llevó Gray con Unión Federal, y es cierto, también es cierto que Santiago Cuño, con el Partido Nuevo Buenos Aires, que salió sexto, logró el 1,5% de los votos. Claro, también. Que era una oferta electoral que no había estado en septiembre. También absorbió su parte. Sí. Si Cuño no se hubiera presentado, ¿a dónde hubieran ido esos votos? Y probablemente a Fuerza Patria. ¿Por qué? Porque Cuño se reconoce de alguna manera peronista y llevaba en su lista gente del peronismo, como Biagioni, como las 62 organizaciones peronistas. Entonces ahí le sacó, tenés entre Gray y Cuño le sacaron el 2,2% a Fuerza Patria, pasás de estar 0,5 abajo a estar 1,7 arriba, si lo transferís directamente. Yo sé que esto tampoco funciona tan así, pero ponele que 3 de cada 4 van para ese lado y ahí te da una ventaja que hubiera modificado el resultado final. Ahí tenés variables, esto de las listas del peronismo fraccionadas, los votantes extranjeros, la no movilización de las intendencias, que se quedaron viendo por la tele y los celulares qué pasaba y no estuvieron pendientes de que vaya a votar toda la gente que tenía que ir a votar. O de hacer una campaña también, más allá del día de las elecciones, una campaña fuerte. En Escobar estaba muy enrarecido el clima por esta presencia de la presidenta del Consejo Deliberante en una lista opositora a Fuerza Patria, con lo cual se le dificultaba hasta al propio intendente, más allá de sus publicaciones en redes sociales, decir, vamos a bancar a Fuerza Patria, porque si le preguntabas, ¿y por qué hay una candidata tuya en Unión Federal? Y ahí, bueno, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Entonces, ya estaba enrarecido. Pero esto es dato de Escobar. Lo que pasó en Escobar pasó igualmente en toda la provincia, porque en Pilar, que había sido una victoria aplastante de Achával, fue una diferencia ínfima ayer. Muy bajita. Y Achával no había puesto candidatos ni en Federal, ni en Nuevo Buenos Aires, ni en ningún lado. En Malvinas Argentinas, distritos de la primera sección, vecinos al partido de Escobar, que había sido espectacular la elección que había tenido Fuerza Patria, con Leonardo Nardini como candidato testimonial, bueno, esta vez ganó, pero por una diferencia muy acotada. Entonces, no se puede señalizar solo a los intendentes, son parte de por qué perdió Fuerza Patria en vez de ganar, aunque sea por poco. No se puede decir, y claro, no votaron los extranjeros, entonces por eso perdió Fuerza Patria, pero sí es parte de la explicación de por qué podía haber sido distinto y por qué no lo fue. Y porque también, de vuelta, hay una mirada definitivamente mucho más intrincada de comprender en el electorado que ayer votó a La Libertad Avanza, que viendo que en septiembre había perdido como perdió y que todo lo que pasaba era peor, fue y lo votó. También hay casos... Sí, son varios los factores, ¿verdad? De mucha gente que decía... mucha gente. He leído comentarios de gente que decía, tengo amigos, votantes de Milei, que en septiembre no fueron porque no les interesó y cuando vieron que perdí, fueron todos a votar ayer. Entonces, bueno, no hay una respuesta que explique cómo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la elección cambió 14,5 puntos. Pero tenés respuestas que te dan una explicación de 2 puntos, de 2,5 puntos, de 3 puntos, y ahí un poquito empezás a entender, por lo menos parcialmente, cómo pudo haber pasado algo tan distinto de un mes a otro. Análisis complejo, el del día de hoy. Por eso lo estábamos esperando con ansias al señor Ciro Jacuzzi. Gracias, Ciro. Creo que nos vamos con muchas preguntas, pero también con muchas respuestas de lo que pasó en el día de ayer, bueno, por lo menos en estos últimos 2 meses, a nivel provincia y a nivel local también, ¿no? Apuntes sueltos para intentar entender lo que todavía no terminamos de entender.